Hola, buenas noches, Dilcia. ¿Qué tal? ¿Se escucha mi audio? Hola, Dilcia. ¿Me escuchas? ¿Me copias? Buenas noches, doctor. Sí, estoy escuchando, estaba apagado mi audio. Disculpa, he llegado muy tarde, he salido y acabo de llegar. No te preocupes. ¿Podemos dar inicio? ¿Todavía estás con algún Sí, pendiente? sí, ya podemos dar inicio. Muy bien. Muy bien. Ahorita vamos a compartir la pantalla. Ya se comenzó a grabar la clase. Ya. ¿Se ve algo, Dilcia? ¿Sí se puede ver? Sí, está logrando ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar la clase número 4 de este segundo módulo, que es enfermedades infecciosas del adulto mayor, que es lo que estamos llevando prácticamente todo este curso, pero ahora vamos a ver el tema honestamente en el sistema gastrointestinal. ¿Has escuchado hablar de Ya. este sistema, Dilce? ¿El sistema gastrointestinal? Se refiere a las enfermedades del estómago. Claro, enfermedades netamente intestinales, gástricas. Cuando hablamos de gastro, significa enfermedades, el estómago. Y intestinales abarca estómago y De intestino. los intestinos. Claro, tenemos un intestino delgado y un intestino grueso. Y cada uno de esos intestinos se dividen en secciones. Yeyuno, ilion, por decir el intestino delgado, duodeno. Y el intestino grueso, el ascendente, el transversal, el descendente, lo último que es el recto y también el ano donde culmina, ¿no? Y si hablamos desde el inicio, antes del estómago, está el esófago y la boca, por donde comienza. Vamos a hablar netamente de ese sistema. Ahora, ya te mencioné casi todas las partes del sistema. De estos, sabemos que para hablar nosotros de un sistema es un conjunto de órganos. O sea, para nosotros decir hay un sistema, tenemos que decir que hay un conjunto. No, pero no se ve mi pantalla, creo, ¿no? No se está apreciando. Solo, no se nota. ¿Ahora sí se aprecia? No había encendido mi... Eh, Muy bien. Ya, continuamos. Ya, continuábamos diciendo, el intestino, el sistema, perdón, gastrointestinal, se divide en muchos órganos, dentro de esos órganos los más pertinentes es el estómago y el intestino, cada uno tiene sus subdivisiones. El estómago, Dirce, ¿para qué crees que es importante? ¿O no tendrá alguna importancia el estómago? ¿Sin estómago podemos vivir sin importancia? El estómago sí es importante porque ahí van todos los alimentos. Muy bien, van los alimentos. ¿Qué más podemos saber del estómago? Así como ayer sabíamos de la piel, que es el órgano más grande, es un órgano que nos cubre, es un termorregulador. ¿Qué más podemos decir del estómago? Es un órgano que ayuda al almacén, me dices tú, de los alimentos, ¿verdad? Sí, Muy bien, ¿qué más podemos decir del estómago? El estómago tiene sustancias alcalinas o sustancias ácidas. sustancias ácidas. Muy bien, entonces quiere decir que el estómago tiene un medio ácido, ¿verdad? Cuando hay Sí. una disregularización en este medio ácido, hay problemas también. Si es que hay mucho ácido, pueden haber o pueden salir úlceras, ¿verdad? Y si es que hay poco ácido, no se puede digerir bien los alimentos. O sea, tiene que haber una regularización de ese ácido. Ahora, hay algunas bacterias que colonizan ese ácido. Normalmente, cuando nosotros ingerimos algún alimento, todos los microorganismos deberían morir a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque es ahí donde tienen el contacto directamente con los jugos gástricos, con el ácido clorhídrico que secreta nuestro estómago, y eso prácticamente mata todas las bacterias. Pero hay una bacteria que resiste a ese ácido clorhídrico y lo infecta y se produce en gran incidencia últimamente gastritis por esa bacteria. ¿Sabes de cuál bacteria estoy hablando, Odilcia? Algo del pylori, no sé cómo se llama.
El Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Es una bacteria muy resistente al ácido. Pocas bacterias son las que tienen este tipo de barreras. Lo que pasa es que bacteria tiene una cápsula, está envuelta en una cápsula y esa cápsula le permite resistir esos medios ácidos. Y como resiste esos medios ácidos, perfora cierta parte de la mucosa y ya cuando está en un lugar donde no hay esa exposición a los medios ácidos, comienza a trabajar y es donde produce la gastritis. ¿Por qué? Por el Helicobacter pylori. Ah, doctor, con razón encontré o sabía que mi familiar sufría por esa bacteria, sufría por ese Helicobacter pylori. Varios ancianos también sufren por ese problemas de gastritis por el Helicobacter pylori. Es muy común ahora esa bacteria o esa infección gástrica por este tipo de bacteria, ¿no? De microorganismos, que es el Helicobacter pylori. Como te dije, es uno de los microorganismos que atraviesan ese ácido, que es un ácido muy, muy, muy potente. Entonces, resumen, ¿el estómago tiene una función? Sí. ¿Cuál es la función? Segregar un ácido para que los alimentos puedan suavizar su efecto y puedan digerirse de mejor manera. Aparte, como tú dices, almacenan, es ahí donde van a ir los alimentos. En primera instancia almacenan, porque si no fuera así, comiéramos y no tuviéramos un trasfondo. Es ahí donde nos da una sensación de llenez también. Por eso que cuando hay algún tipo de cirugía bariátrica, que es esas cirugías para que los pacientes pierdan de peso, tienen que haber modificaciones a nivel de esta zona, a nivel del estómago. Le ponen una reducción, una manga gástrica o una banda gástrica, o algún balón le pueden poner ahí. ¿Para qué? Para que el estómago pierda esa capacidad grande que tiene de almacenar y se convierte en una capacidad pequeña. Y eso haga que nos dé una llenez pronta, que nosotros por más que estemos comiendo, nos llenemos rápido y ya no queramos comer más. Y es ahí donde vamos a comenzar a disminuir de peso, o esa es la función que tiene. Doctor, ¿y los intestinos qué función tienen? Muy bien, una vez que el bolo alimenticio atraviesa nuestro estómago, va a ir con nuestros intestinos. Primero el intestino delgado y luego el intestino grueso. En cada parte del intestino delgado, de ese bolo alimenticio, van a salir o van a tener pequeños hilios que van a absorber. ¿Y qué absorben? Dependiendo cada parte de ese intestino, algunas sustancias que son buenas. O sea, nosotros comemos cualquier tipo de alimento y mientras va pasando por todo nuestro sistema digestivo, ciertas partes van jalando. En una parte jalan un tipo de vitamina, en otra parte jalan otro tipo de vitamina, más abajo jalan una proteína, más abajo jalan un tipo de ácido, más abajo un tipo de aminoácido, y así hasta que transcurra. Ya lo que no es productivo, lo que no es producente, lo que no sirve, se elimina como materia fecal, o sea, lo que ya no se puede recuperar nada. Por eso que todo el bolo alimenticio llega o tiende a pasar por fases. Y estas fases terminan con la materia fecal, ¿no? Porque eso ya no tiene ninguna contraproducencia, ya no sirve, ya no hay nada que sacar a ese tipo de alimento. Pero ahora vamos a hablar de las enfermedades infecciosas o las enfermedades que alteran esta parte normal. Lo que yo te he explicado es lo normal, lo que siempre debería pasar, ¿no? Lo que es común que pase, que nosotros nos alimentamos, que pase nuestro estómago, nos llenemos, luego pase nuestros intestinos, recuperen lo valioso de ese bolo alimenticio o de ese alimento que nosotros hemos ingerido y luego se descarte la parte que ya no, el desecho. Y eso sale como perfecto. Pero cuando ya hay enfermedades que dificultan esta parte, hay enfermedades que malogran al estómago, lo infectan, hay una gastritis, ya no voy a comer de la manera adecuada, voy a producir mucho ácido y no voy a poder trabajar bien, me va a doler y todo lo demás. Un ratito, Dilcia, me está entrando una llamada, ¿ya? Ya.
Muy bien, mil disculpas, Dilcia. Continuamos. Y como te digo, cuando ya hay una enfermedad, una patología que interfiere en esta parte, en lo normal, ahí es donde generan los problemas, ¿no? Si es que la patología, como te digo, se va directamente al estómago, va a producir una gastritis. ¿Y qué es lo que has escuchado tú, Dilcia, que hay cuando hay una gastritis? ¿Has escuchado a algún familiar o quizá tú sufres alguna vez o has sufrido de un problema gástrico? ¿Qué es lo primero que dicen ellos? ¿Qué síntoma tienen? Acidez, Acidez, dice, ah, su me quema, me arde. ¿Y dónde? Acá en la boca del estómago. No sé si habrás escuchado eso, ¿no? sí. ¿Qué otro síntoma tiene? ¿Le da ganas de comer o no le da ganas de comer? Mm, No le da ganas de comer. Muy bien, normalmente no le da ganas de comer, pero esa acidez de la gastritis disminuye cuando come. Disminuye el dolor. ¿Por qué? Porque al nosotros ingerir alimento, bueno, si es que no ingiere algún tipo de ácido, pues por eso ahí se recomienda comer con algún tipo de comida que no sea de contenido ácido. Por decir, no va a estar con un dolor de gastritis y va a comer un ceviche. Ya, eso es algo contraproducente. Y ahí se da un medio alcalino. O cuando están con ese proceso, ¿qué hace? Ah, voy a tomar un jarabe que me han recetado. Esos jarabes, justo me estaba llamando un amigo que su papá está con problemas gástricos, tiene dolor de estómago. ¿Qué le doy? Me dice, dale, le digo su jarabe. Tiene un jarabe que se llama de manera comercial el Lacitit, y eso es un antiácido, le ayuda a disminuir el dolor actualmente, pero luego ya se tiene que evaluar, ver más exámenes, por qué se produjo todo eso, pero de manera rápida se puede aliviar con ese sentido. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pacientes con gastritis, lo que más le molesta es el dolor. Hay un dolor contraproducente en la boca del estómago, tipo ardor. Y a veces ese dolor tiene reflujo. ¿Has escuchado algún paciente, Dilcia, que tiene reflujo? Que comienza a decir, parece que ese ardor comienza a subir y me quema acá, detrás del pecho. Sí. Muy bien, esa parte también es el reflujo gastroesofágico, o sea que ese reflujo, ese ácido quemante que está en el estómago pasa y sube o asciende. ¿Hacia dónde asciende, doctor? Hacia el esófago y va quemando toda la parte donde asciende, porque es un ácido muy contraproducente. Doctor, y aparte del Helicobacter pylori, ¿qué otros mecanismos hacen que se inflame la mucosa? Los pacientes adultos mayores que consumen muchas pastillas como analgésicos tienden a hacer gastritis medicamentosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una gastritis o una inflamación de la flora gástrica producida ¿por qué? Por medicamentos. Los adultos mayores normalmente, Dilcia, consumen varios medicamentos, ¿verdad? ¿O solo uno? Yo que conozca Mm, siempre uno para la presión, Varios medicamentos, sí. para que pueda dormir, de repente le agarró un dolor para el dolor, de repente tiene un malestar para ese malestar. Y La a presión. ellos automedicarse, en la gran mayoría se automedican o toman pastillas, dicen, no, este es bueno para esto, este es bueno para otro, lo que hacía mi abuelita. No, esto es bueno para mi malestar, dame esta pastita, la chiquita, y se lo metía. Y ellos con el tiempo sufren de problemitas. Por eso que ellos ya tienen sus medicamentos también antiácidos, ya tenían su omeprazol, su ranitidina, que ellos ya consumían de manera frecuente. ¿Por qué? Porque ya venían esos problemas y esos malestares y con eso ellos aliviaban ese malestar. Muy bien, doctor. ¿Y qué otras enfermedades más abajo? Ya pasamos del estómago, que vayan al intestino. Muchos adultos mayores sufren de divertículos. ¿Has escuchado esa frase, Dilcia, o esa palabra, divertículos? No. Muy bien, los divertículos, el tubo digestivo es prácticamente como su nombre lo dice, ¿no? O el intestino es un tubo. En ese tubo se crean bolsitas, bolsitas dentro del tubo. Esos son los divertículos. Ahora, cuando esos divertículos se inflaman, a veces en esas bolsitas, bolsitas, se adhiere materia, se adhiere fecalitos, inflaman esas bolsitas y hace un proceso llamado diverticulitis, que es una inflamación de esa parte del intestino que genera mucho dolor, mucha malestar, pueden generar sangrados y muchas otras cosas más. Entonces, doctor, también puede haber diverticulitis. También puede haber diverticulitis. Muchos ancianos sufren siempre de deposiciones líquidas. ¿De qué? De diarreas crónicas. Pacientes que tienen mucho tiempo con diarrea ya no se pueden controlar. ¿Y eso a causa de qué? Múltiples motivos. Ya ciertas partes del intestino ya no tienen la funcionalidad que tenían cuando eran jóvenes. ¿Por qué? Porque también el intestino envejece. Así como envejecía la piel, como la vimos el día de ayer,
también el intestino y muchos órganos más envejecen, van disminuyendo su calidad, por así decirlo, de lo que antes absorbían ciertas sustancias, poco a poco van perdiendo. Y todos esos cambios se dan de manera fisiológica, ¿qué quiere decir? De manera normal, sin haber alguna alteración adecuada, solo el pasar de los años, el pasar del tiempo. Ah, ya, doctor. Entonces, muy bien. Y así, a medida que agarramos cada parte, en cada lugar del intestino o del estómago, hay ciertas patologías que van a ayudar en los cambios. Por eso es importante tener o saber muy bien dónde le duele, qué más o menos se asocia ese dolor o ese malestar, y ahí podemos más o menos identificar o diagnosticar de acuerdo a lo que está o lo que le está aconteciendo a cada paciente. Muy bien. ¿Cuáles son las alteraciones gastrointestinales en el anciano? Esas alteraciones que se ven mayormente en el anciano y que no tienen nada que ver con la parte patológica. O sea, esto es común en los ancianos por su deterioro etario. Uno, disminución de las secreciones digestivas. Disminuyen sus secreciones digestivas. Antes producían más ácido, ahora producen menos ácido. Antes producían sustancias que ayudan al bolo alimenticio, ahora producen menos sustancias. Disminución de los procesos motores desde el esófago hasta el intestino delgado. Los intestinos, el estómago, tienen pequeñas fibras que son hilios. Esos hilios tienen un movimiento que ayuda a que el tracto digestivo pueda pasar el bolo alimenticio y llevar desde la parte más externa, que es la boca, hasta la parte más interna y luego hasta desecharlo. Esto, a medida que avanzan los años, comienza a disminuir esa motilidad. Cambios en la mucosa gástrica y en las glándulas digestivas, estreñimiento. ¿Tú has visto dentro de tus pacientes, Dirce, que algunos de ellos sufren de estreñimiento? Sí, Muy bien. ¿Y qué hacen cuando sufre de estreñimiento? ¿Qué le dan? ¿Qué proceden? eh, no, cuando ya no empieza a funcionar su estómago y ya se empiezan a desesperar, empiezan a tomar cosas. ¿Algún Yo le he laxante? visto, ¿Qué por sí, le decir he visto, toman? sí, he visto a mi jefa que a veces se desespera cuando no funciona, pero ya no funciona de un día, todo el día o 2 días ya se desespera y toma lactulosa. Lactulosa, muy bien, pero por lo menos tu paciente al que cuidas es un paciente que tiene conceptos, porque hay otros pacientes que no saben lo que toman o toman algún otro tipo de medicamento o ni medicamento, quizá toman otra cosa, otro sentido. Y es ahí donde hay cambios, ¿no? Correspondientes. Sí, lactulosa y después dice no me funciona y creo que demora en hacer efecto eso. Claro, a veces demora un poco más, a veces un poco menos, pero es parte de la El lactulosa. enema también. Claro, eso también se colocan, a veces se colocan enemas, y eso es indicativo. A veces se colocan también supositorios de glicerina, no sé si has Sí, visto o ellos han sí. puesto. Ya es cuando de repente no hacen mucho efecto, cuando pasa algún tipo de circunstancia en el cual ya no ven una solución rápida. En el caso de mi abuelita, ella ingería aceite de oliva. No sé si también ella ingiere la señora la que cuidas. Que el aceite de oliva ayuda o hace que puedan tener ese proceso de laxante. Lo que hacían en mi casa, por decir, no sé si te ha pasado alguna vez, cuando hay viajes largos de Chiclayo a Lima o de Piura a Lima, por decir, ahí venden, se suben unos ambulantes a venderte unos laxantes que son antiparasitarios, que son para esto, que son para lo otro, y mi familia siempre compraba y lo tenía ahí. Zen creo se llamaba. Y cada vez que querían hacer el proceso de desparasitación, se tenía que ver ese tipo de cosas, ¿no? Y se daban esos sobrecitos. Se daban en jugo de naranja, se daban en leche, y eso te hacía arrojar prácticamente, y eso los tenían guardados esos sobres. Pero también la vieja confiable, acá en la casa, bueno, más en la casa de mi abuelita,
tenían los famosos enemas, esos tarritos blanquitos que vienen con su manguerita, que todos los niños le teníamos pánico, recuerdo, porque ya cuando no defecabas ya sabías lo que te esperaba, ya, ¿no? Tu gran enema. Pero antes era más, era diferente, ¿no? Ahora ya vienen en su frasquito, ya diferente, te ponen al... Ah, claro, ahorita y el Evacol, ese es un enema ya que viene preparado, ya que tú solo lo Sí, conectas y ya viene la viene manguerita. como un chuponcito, es como una puntita Exacto. eso. Yo me acuerdo que en los enemas que me ponían era 1 litro de agua y ahí tenían que deshacerle no sé qué hierbas y un jabón enterito se deshacían ahí. Tienen que deshacer el jabón para lavarlo. Es, ala, hoy, ¿qué tal lavando ropa? Decía yo. Ah, Y ya pues han cambiado los tiempos, pero todavía tienen esa funcionalidad, ¿no? El Evacuol contiene bastante glicerina que ayuda a poder limpiar o a dejar más lubricado ese tracto, porque a veces son impactaciones fecales las que no permiten que el paciente haga sus necesidades depositorias normales. Pero así hay cambios, ¿no? Por decir, el estreñimiento es muy común. Es común los dos extremos. Un extremo es que siempre haga sus deposiciones muy sueltas, comience a hacer deposiciones sueltas, sueltas y no tenga una consistencia normal, o lo otro que se estreñan y a veces se intercalan eso en los adultos mayores. Ah, ya estoy con diarrea, bla, bla. Después de la otra semana estoy estreñido y de ahí estoy con deposiciones líquidas, después estreñido y así se intercalan. Pero no se denomina diarrea porque no es que tengan deposiciones líquidas más de 3 veces al día, sino es que tienen un poquito de deposiciones líquidas, su deposición normal de 1 vez al día, 2 veces al día, pero líquido o semilíquido. Y pasan unas 2, 3 semanas, lo contrario, comienzan a hacer de estreñimiento, constipación. Y cambian rápido o varían rápido ese problemita, ¿no? Y como quinto ítem es la mala absorción de nutrientes. Como te dije, ciertas partes de nuestro intestino ayudan a poder succionar del bolo alimenticio los nutrientes. Y a medida que avanza la edad, envejece también nuestro intestino. Y eso quiere decir que se pierde esa funcionabilidad del intestino de absorber nutrientes. Eso se pierde, ¿no? Muy bien. Discúlpame un ratito, tuve un percance. Muy bien. Ahora lo que yo te quiero mostrar es la opción antropométrica. ¿Qué es la antropometría? Son los valores que me ayudan a poder decir que mi paciente tiene un peso adecuado, tiene un peso normal, tiene un peso elevado, está yéndose a la obesidad o está yéndose a una desnutrición o está muy, muy delgado el paciente. ¿Y cómo se hace eso? No, eh, doctor, dime. disculpa, no se está notando en la pantalla. ¿No se nota? No, sí, se nota, pero solo la pantalla ¿Del inicio? del inicio. A ver, Pensé déjame. que eso nomás era. No, 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 no. Ahora, Ahora sí. ahora sí se nota. Sí, ahora sí se nota. Muy bien. Valoración nutricional o valoración del estado nutricional. Como te decía, con este cuadro yo voy a identificar a mi paciente, si es que es un paciente que está con peso bajo, está con peso normal o está con peso alto. Doctor, pero eso no solo es a la vista nomás, pucha, yo digo, ah, no, este paciente está delgado, pum, este paciente está bien, bacán, este paciente está gordo, pum, no, no es así. Se tiene que sacar un parámetro. Ese parámetro se saca ¿con qué, doctor? Con el índice de masa corporal. Ah, ya, doctor, ¿has escuchado ese término, Dirce, alguna vez? El índice de masa corporal. Sí. Muy bien. ¿Y sabes sacarlo por si acaso, el índice de masa corporal, o solo lo has escuchado nada más? Me enseñaron a sacar, pero ya me olvidé ya. El peso Muy según la talla, creo es. claro, es peso y talla. Esos dos parámetros tienes que saberlo. Y vamos a repasarlo ahorita para que se nos quede, ¿ya, Dilcia? Ya. Muy bien. ¿Tienes alguna hoja cercana, Dilcia? Sí, ¿Y tienes un lapicero?
También tengo. Muy bien, vamos a sacar tu índice de masa corporal para poder hacerlo como ejemplo, ¿ya? Ya, doctor, a ver, dígame usted, ¿cómo se saca el índice de masa corporal? Ya, primero se pone el peso. ¿Cuánto pesas, Dilcia? Yo peso 64. El real, Dilcia, no, No, no el no, que le no, dices 62 pesos. no el que le dices a tu amiguito para decirte que estás delgada. Muy bien. 62 kilos, muy bien. Eso va en el numerador. En el numerador quiere decir en la parte superior. Ahora, vamos a dividir ese 62, entonces ponemos entre, pero se tiene que dividir entre tu talla expresado en metros y lo elevamos al cuadrado. Pero, doctor, un ratito, me está aturdiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuánto mides, Dilcia? 1,68 m. Muy bien, metro 68. Entonces, ese 62 lo vamos a dividir entre metro 68 por metro 68. Entonces voy a dividir 62 entre, abro un slash, porque el numerador va a estar arriba, ahora en el denominador. 1.68 por 1.68. Ya vamos a sacar primero el 1.68 por 1.68, ¿ya? El numerador va a ser 62 y el denominador va a ser 1.68 por 1.68, que es tu talla al cuadrado. Entonces, 1.68 por 1.68, Dilcia, ¿cuánto es? 2,80 creo. 2.82. Ya, entonces 2,82. vamos a dividir tu peso. Pesa 62 entre 2 punto, ¿cuánto salió? 62, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale? Ahí tienes tu calculadora. A mí me salió 23.66. ¿Está bien? ¿Y eso cómo? Lo divido entre 62. No, no, no. 62, divídelo entre eso. Entre 2.62. 62 entre puntos. 62 entre 2.62. 62 entre 2,82. Lo que salía, 62 o 82 salía. 2,82. Sí, 2.82, ya. Entonces divide 21. 2.82. Sale 21.98, ¿no? Ya. Sí. Ahora, ese 21.98 vamos a venir acá al cuadro. ¿Dónde está ese 21.98? ¿En cuál cuadrito está el 21.98? A ver. En normal. No, normal es a partir de 22. Tú estás ahí bordeando, pero Ay, no, tengo que hacer dieta ya. estás un poquito menos, perdón, de normal. Estás con peso insuficiente. Si es que dices que Entonces pesas tengo que eso, llegar a 22. exacto, tienes que llegar a tu índice de masa corporal número Pero 22. acá redondeando, como dicen que 21,98, ya cuando pasa de 5 ya se redondea a 22. Ah, ya si quieres redondear, entonces ya estás dentro del rango normal, o sea, está bien tu peso para tu talla. Ahora hay que sacar otro ejemplo, a ver, para entender. Por decir, un paciente que pese 80 kilos y mida 1,60 m. A ver, sácalo igual como sacamos el tuyo. A ver, ya tú solita, a ver, ya te enseñé. Pesa 80 kilos y mide 1,60 m. Entonces, 80 kilos, 80 ajá, kilos. y pesa, mide, perdón, 1,60 m. Entonces, a ese 1,60 m lo tienes que 1,60. poner en metros, sería 1.6, ¿verdad? 1,6, no, 1,60. Ya, pues es lo mismo, porque el cero ya a la derecha no cuenta. 1.6 o 1.60, lo mismo. Ya. Ya, 1.60, eso lo tengo que multiplicar por 1.60 otra vez, porque es al cuadrado. Entonces multiplicamos 1.60 por 1.60, ¿cuánto sale? 2,56.
Muy bien. ¿Y cuánto era el peso? 80 kilos, ¿verdad? Entonces ponemos 80 entre 2,56. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cuánto salió? 80 entre 2,56. Ajá. 31,25. Ah, ya. Entonces, ese 31,25, ¿dónde está? A ver, en toda esa tablita. 31. Está en obesidad. ¿En qué obesidad? Hay 3 obesidades. 4. Obesidad grado Obesidad grado 1. Grado 1. Muy bien. Así se saca, Dilcia, el índice de masa corporal en todos los pacientes, sean adultos, sean jóvenes, de 5 años a más. Entonces, así vas a poder tú sacar el índice de masa corporal, que es la división entre qué? Entre el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, pones la talla expresada en metros, 1 punto y picos por 1 punto y picos, y a ese resultado lo divides el peso. Y luego te vas a tu tabla comparativa, tu tabla antropométrica. Esa tabla antropométrica te va a dar los resultados que tú quieres saber. Y esos resultados tú lo vas a poder visualizar y comparar. Ah, está con desnutrición leve, está con desnutrición moderada, está con desnutrición severa, está con peso insuficiente. No, solo está con sobrepeso, está con un peso normal. Ahí vas a poder tú decir con qué tipo de valor nutricional tiene tu paciente. No es solo decir, ah, no está delgado, está bien o está gordo, sino con esto vamos a decir ya con los términos correctos de acuerdo a su índice de masa corporal. ¿Sí entendiste más o menos, Dilcia? Sí, lo entendí. Muy bien, eso es lo que pasa con la variación del estado nutricional. Ahora hay que sacarlo con tu patrona o con la persona que estás cuidando. Sí, lo voy a sacar mañana. Ya, ¿cuánto más o menos pesan? Un aproximado, Dilcia. 64 pesa. Ya, ¿y cuánto mide? Ahora estará midiendo 1,50 m, 52. Ya, 64 y pongamos 1,50 m. A ver, ya sácalo tú. Yo solo te corrijo si está bien o está mal. A ver, 64 y 1,50. 64, 1,50. A ver, me dices cómo vas, me dices si estás bien, para yo decirte está bien, está mal. Sale a 1,82. ¿Qué te sale 1,82? Algo has hecho mal, Dilcia. A ver, la talla va a ser expresada en metros, 1,50, ¿verdad? Sí, Eso tienes que elevarlo al cuadrado, o sea, tienes que multiplicar 1,50 por 1,50. ¿Cuánto te me salió ahí? sale 2,25. Ya, entonces tienes que dividir el peso que Sesenta da y cuatro entre, entre 2,25. ya, ¿y cuánto te sale? ¿Por qué me decías Bueno, 1,8? 28,4. Ah, ya, 28,4. Es diferente lo que tú me decías. Ahora ese 28,4, ¿dónde está?
En esa tabla, a ver, míralo, a ver, ¿dónde A está? ver, 28.4. Está en sobrepeso. En sobrepeso, muy bien. Ya ves, Dirce, así facilito. Así se saca, tanto tuyo, de los pacientes que puedes estar viendo, de tu papá, de algún familiar, y ahí puedes comparar cómo va, cómo está bien, está mal, está elevado, está disminuido. Y es así como puedes tú concluir o dar un diagnóstico según el estado nutricional del paciente. Muy bien, ya hemos visto entonces esa parte. Vamos a hablar de la malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? Como su nombre lo dice, está caracterizado por dos palabras. Mal nutrido. Es el que, por más que coma, come mal. O por más que esté ingiriendo alimento, pero lo hace de manera inadecuada. O por su contexto, no ingiere alimento. ¿Por qué? Porque no está llegando nutrición al cuerpo. No hay nutrición. El cuerpo está siendo deficiente por la alimentación. Ahora, en esta malnutrición puede ser que haya mucha alimentación, o sea, el exceso que puede llevar a los pacientes a hacer obesidad, sobrepeso, o lo opuesto, que es por déficit, que es lo más común, ¿no? ¿Qué has visto mayormente a los adultos mayores? ¿Obesos o delgados, Dilcia? em, En su gran mayoría, pero te hablo de gran mayoría, de repente Obesos. en la zona costera es distinta, como te digo. En su gran mayoría los ancianos son delgados. ¿Por qué? Porque los ancianos son descuidados, o sea, no tienen un familiar que los atienda, tienen una contextura, a partir de ya de cierta edad, tienden a disminuir el peso de ellos, por más que hayan sido elevados de peso. Ahora, si es que hay obesidad o hay un patrón de que el paciente está bien a nivel del estado nutricional, quiere decir que tiene una buena alimentación, que lo están tratando bien al paciente, tiene los cuidados adecuados para que genere o esté en ese tipo de estado, ¿no? Hay ese tipo de cambios. Muy bien. Entonces, por exceso, ¿cuándo hay una malnutrición por exceso? Eso es en los ancianos jóvenes o ancianos donde no están abandonados, ancianos que, por decir, como los que tú cuidas, que tienen un personal que les da una dieta adecuada, que tienen un personal que les ayuda a alimentarse de manera adecuada, que los cuida. En cambio, los ancianos que no tienen ese tipo de privilegios, que son en su gran mayoría, son ancianos descuidados, que a veces comen, a veces no comen, o quizás son ancianos que no tienen el alimento adecuado. Pueden comer una comida normal que comen todo lo demás, pero no tienen un suplemento que les ayude. O sea, todo ese tipo de sentido, de ese tipo de acciones cobran sentido en este tipo de pacientes. Por eso que en su gran mayoría los pacientes tienen mayormente déficits. Cuando tú te vas a zonas aledañas, ves a la mayoría de ancianos, pocas veces encuentras un anciano obeso. Mayormente son ancianos delgados, caquéxicos. Pero si tú te vas a zonas ya urbanas, perdón, es donde vas a encontrar a pacientes que tienen sobrepeso o que tienen un peso ideal, que eso sería lo más común. Muy bien, por exceso también donde puedes ver son las alteraciones o enfermedades que poseen, no deterioran el estado nutricional. Hay enfermedades que hacen que adelgacen más rápido. Pacientes que tienen diabetes adelgazan. ¿Has visto tú algún paciente anciano con diabetes, Dilcia? Ellos tienden a Sí. adelgazar. O dice, ya te agarró la diabetes, por eso estás delgado, dice, te chupas. Y esta enfermedad, como hay un aumento de glucosa, pareciera que el cuerpo no tiene esa energía misma y comienza a desgastarse, comienza a chuparse, como se dice. El peso comienza a aumentar a partir de los 40. Este dato es muy importante, Dixia. Mira, escucha. El peso de todos los pacientes, de nosotros, va a comenzar a aumentar a partir de los 40 a 50 años. O sea, lo normal sería que a los 40 a 50 años, por más que tengamos una contextura delgada, comencemos a aumentar de peso. Y va a ir decreciendo a partir de los 70. O sea, si tú tienes un paciente que ya tiene 80, 90 años y todavía mantiene su peso o está por encima del peso, quiere decir que es un paciente que sí se lo están cuidando. Lo normal sería que ellos comiencen a decaer si no le das un suplemento, si no le das su leche complementaria, si no le das una alimentación balanceada, van a tener estos problemas estos adultos mayores. Y el déficit mayormente se ve en casi todos
todos los adultos mayores de edad avanzada. O sea, a partir de los 70 años, ya por el mismo contexto, ellos disminuyen su peso. Y como disminuyen el peso, tienden a generar este déficit nutricional o esta disminución del peso normal, ¿no? Muy bien, la población que viven solos o en residencias o instituciones geriátricas. Hay pacientes que los mandan ¿a dónde? A los asilos. Y en el asilo, por más que no es como que lo tengan en su casa y contraten un asistente geriátrico, porque ese asistente geriátrico va a estar prácticamente todo su turno enfocado en su paciente. En cambio, en los asilos, un asistente geriátrico tiene que ver a 5, 10, 15 pacientes y no va a ser lo mismo. Ahí es donde ocurren estos problemas. Aparte que los pacientes entran en depresión, se sienten abandonados, solos. Eso permite que ellos no comiencen a tolerar alimentos, no quieran comer y su peso comience a disminuir drásticamente. Del 10 al 25% en ancianos mayores de 65 años se da este problema de déficit de peso, o sea, pacientes delgados, del 10 al 25%. ¿Ah? Del 30 al 61% en los pacientes hospitalizados. Los pacientes adultos mayores que están hospitalizados, en su gran mayoría son pacientes con bajo peso. Y pueden llegar hasta 85% de los pacientes que viven en asilos. Si tú te vas o te das cuenta, o alguna vez has ido en un asilo de los adultos mayores, su gran mayoría de ellos son pacientes que tienen déficit de peso, más que un peso normal o un peso elevado. Muy bien, entonces en ello se tiene que planear un plan de alimentación del anciano, una alimentación adecuada, una mejora en la alimentación, porque de nada sirve poder tener una alimentación que no le genere ese valor nutricional que debería tener el paciente adulto mayor. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que se tiene que dar una dieta variada, equilibrada, armónica. ¿Cómo es eso, Dilcia? ¿Cómo es una dieta equilibrada? ¿Qué puedes decir por dieta equilibrada? Por decirle a tu paciente adulto mayor, ¿le dan algo especial o le dan la comida que se come todos en la casa? Em, la comida que comemos todos en la casa, pero a ella le damos más verduras. Más verduras. Pero aparte ellos me imagino que tienen un suplemento, ¿verdad? Un suplemento nutricional, alguna leche, alguna una proteína líquida o algo. ¿O no tiene? No, tiene sus vitaminas que toma en la mañana, su desayuno, almuerzo y cena. Ya ves. Y esos complementos, esa dieta es una dieta equilibrada, armónica y le dan un complemento, tiene complemento. El adulto mayor comienza a verse como un niño. Si es que hay cosas que no le gustan, no te las va a comer, ¿verdad? ¿Si te pasaba o no te ha pasado? Que a veces Sí, comienzan a decir, no, no me gusta esto, o no le das la comida que le gusta y ya no te quiere comer ya. Por más que eso, tú quieras, etc. ¿Cómo? eso no está rico, está feo, dice. Claro, es que se vuelven como niños el adulto mayor y es ahí más donde nosotros tenemos que tener que paciencia. Tenemos que saber sobrellevar, ya, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Ya, el día de mañana podemos hacer esto. O si no, ya sabemos la comida que le gusta, mezclamos, ¿no? Las verduras que le van a ayudar como un sistema nutricional y le damos el complemento que a ella le gusta. ¿Para qué? Para que su comida puede verse apetecible, porque si no le pones una comida atractiva o agradable a su gusto, prácticamente te dejan de comer. Y en estos pacientes adultos mayores que te dejen de comer 1 o 2 días, rápido se tumba su peso, rápido se decaen, rápido bajan sus defensas. ¿Y hacen qué? Que se enfermen, que sean más propensos a algunas enfermedades o algunas entidades, que es lo que nosotros no queremos que suceda. Pero sí se le puede dar, ¿no? Puede pasar ese tipo de circunstancias. Alimentos completos de fácil masticación y digestión. La mayoría de adultos mayores, ¿qué pasa con su dentadura, Dilcia? ¿Tienen toda la dentadura completa? No, ¿verdad? No, Muy bien, ya tienen prótesis. Y estas prótesis de tal no es igual que una dentadura normal. Por eso que esos pacientes tienen que tener una dieta de acuerdo a la dentadura que tienen. Te comento, por decir, mi familiar, mis adultos mayores, en el caso de mi abuelita que ya falleció, ella tenía dentadura postiza y decía que cuando comía algo le dolía, pero si es que le daban cancha, maíz, eso sí lo comía normal, no importaba si estaba duro, ella lo masticaba y lo podía pasar ese alimento.
pero era el gusto que ella tenía por comer ese tipo de alimento. Normalmente, si el paciente no tolera una masticación buena por la dentadura, hay que saber aliviar ese proceso. ¿Para qué? Para que el paciente te pueda comer. Porque si le duele la dentadura y le damos una comida que es un poco dura, no te va a comer el paciente eso. Abundante en cantidad de líquidos. ¿Cómo va tu paciente, Dilce? ¿Toma bastante líquidos o no toma muchos líquidos? Eh, Hace 4 meses tomaba bastante líquido, ahora ya no quiere tomar. Ya. Muy bien, hay esos cambios en ellos. Y esa deshidratación, como comentábamos el día de ayer en la clase, hay un efecto adverso a nivel de su piel, porque la piel también se va a deshidratar. Por eso que es bueno comenzar a aumentar los ritmos. Si por decir antes le decías, no tienes que tomar este, hay que dividir esos ritmos de hidratación. No sé, mamita, ya puedes tomar un vasito pequeño, un medio vasito de agua ahorita, de repente después de 2, 3 horas, un medio vasito más, porque si le dices del momento, tómate este vaso entero, quizá no te va a querer tomar. O podemos hacer complementos de hidratación con la alimentación. En los alimentos podemos incluir quizá alguna sopa que tenga de su preferencia, y adentro de ello vamos a mandar parte de la hidratación. Alimentos ricos en fibra, ricos en calcio. Las frutas son muchos alimentos ricos en fibra. En calcio también hay muchos alimentos o muchas frutas que están ricas en calcios. Evitar el consumo de grasas o de colesterol malo. ¿Por qué? Porque si es que hay este tipo de insumos, van a ayudar a que generen ciertos malestares gastrointestinales y aparte malestares de otro tipo de órganos. Problemas ya netamente. Por si es un hipertenso y le estamos dando dietas altas en colesterol, vamos a incrementar a la larga ese problema que está teniendo. Si es que sufre de la vesícula y le damos su huevo frito, su pollo frito, le hacemos un daño al paciente. O sea, de acuerdo a paciente es donde tenemos que cambiar. Y en su mayoría, evitar este tipo de comidas que tengan mucha concentración de colesterol, ¿no? O de grasas. Reducir el consumo de sal. ¿Por qué debemos reducir el consumo de sal, Dilcia? En los adultos mayores, ¿por qué crees que deberíamos Por- reducir la sal? Puede afectar a sus riñones. Muy bien, afecta el sistema renal y con ello puede aumentar, o si es que no tiene hipertensión, le puede dar hipertensión. Y si es que ya tiene, empeora el cuadro de la presión arterial, porque la sal jala agua y al jalar agua hay un desbalance. Por eso que todo paciente hipertenso, ¿qué es lo primero que recomienda el doctor? ¿Sabe qué, señora? Va a bajar drásticamente su consumo de sal. Y si es que lo puede evitar, mejorará. Pero si es que no, doctor, la comida sin sal es fea, si es fea, entonces baje lo más que pueda la sal. Y es ahí donde también sacaron el Estado las medidas de los octógonos. ¿Has visto, Dilcia, los octógonos o no has visto los octógonos? Sí, Ya hay octógonos que te dicen alto en qué. A ver, vamos a en repasar los grasas octógonos. saturadas. Yo he visto En alto en grasas sodio, ¿verdad? ¿Has saturadas. visto ese octógono alto en sodio, Dilcia, o no? Sí, alto en azúcar. En las galletas, por decir, las galletas saladas ponen esos octógonos alto en sodio. ¿Qué otros octógonos En hay? sodio. Alto en grasas saturadas, que eso es en el Sí, colesterol malo. Prácticamente eso tiene que estar. ¿Qué más? Alto en azúcares. Eso también los alimentos muy dulces. Se tiene que evitar los dos extremos, tanto las comidas saladas o la sal, como las comidas muy endulcoradas, el azúcar. Y el consumo de alcohol está por demás. ¿Por qué? Porque ellos ya de por ende el hígado lo tienen más desgastado. Y si es que nosotros brindamos o dejamos o el paciente adulto mayor consume licor, el licor o el alcohol se metaboliza en el hígado y ese hígado ya por la vejez está desgastado y va a ser más propenso a que haya problemas netamente hepáticos si es que dejamos que este consumo de alcohol es prolongado. Por eso se tiene que ver este tipo de medidas. El plan de alimentación del anciano prácticamente lo es todo para evitar problemas gastrointestinales que puedan generar algunas enfermedades. Dando una buena dieta, que sea atractiva para que te la puedan comer, los alimentos que sean de fácil masticación, porque ellos no tienen una dentadura como nosotros, abundante cantidad de líquidos, aumentar las proteínas, la fibra, el calcio, evitar comidas grasosas, reducir la sal, azúcar, el alcohol.
Son recomendaciones prácticas que nos van a ayudar en nuestros pacientes adultos mayores a que tengan una mejor digestión. Y esto contribuye a evitar enfermedades del sistema gastrointestinal. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Dilcia? ¿Alguna interrogante? No, ¿Algún...? y cuando transpiran mucho, Muy bien, eso ya tendríamos que ver el problema netamente en las glándulas sudoríparas. Muchos de los pacientes adultos mayores tienen alteraciones en estas glándulas. Alteraciones que hacen que incremente mucho la sudoración o disminuya por lo contrario, no suden nada. Por decir, mi abuelito, él cuánto quisiera sudar más, pero es de los pacientes que no sudan, dice. Y tiene que hacer muchas actividades para que comenzar a sudar. Y hay otros adultos mayores que no, por lo contrario, sudan bastante, como de repente alguno de sí, sus pacientes, mi ¿no? jefa, mi jefa suda bastante, Ya ves, por transpira eso. bastante y moja polvo, se cambia, se pone talco, igual transpira, pero ahora ya hace como una semana ha dejado de transpirar. Ya ves, hay alteraciones en ellos, propias de su edad. Muy bien, vamos a comenzar a ver la primera enfermedad, disfagia. ¿Qué es disfagia? Dolor. Cuando veas el prefijo dis, es dolor. Dolor. Disfagia, dolor a la deglución. Se define como dificultad para deglutir. No sé si alguna vez te ha pasado que sientes un dolor cuando pasas un alimento. Por decir, disfagia te da cuando estás con problemas de las amígdalas. ¿Alguna vez te has inflamado tus amígdalas, Dirce, de tal manera que no puedes deglutir? ¿Que te Sí, duele para deglutir? Muy bien, esa es la disfagia, un dolor para deglutir. Ya, doctor, entonces ya sé, ya. Se define como dificultad para deglutir. El estómago está separado de la faringe por un esfínter esofágico. Hay esfínteres. El esfínter son proporciones de músculo que hacen que se compriman y eviten el traslado o el pase. ¿Ves la imagen que se encuentra en la diapositiva, Dilcia? sí, Muy bien. Acá vamos a tener dos esfínteres. Hay un esfínter esofágico superior, que es esto, del esófago, y conecta del esófago con la faringe, y el otro, el esfínter esofágico inferior, que es donde pasa el músculo del diafragma. Prácticamente dos hendiduras donde hay un prolapso, hay eh, ¿cómo se llama esto? Una compresión. Si es que hay problemas a nivel de este esfínter, no va a pasar el alimento. Muchas veces hay una hipertrofia del esfínter. ¿Qué quiere decir? Que crece mucho este esfínter y no deja que deglutamos. ¿Por qué? Porque si es que acá se cierra, no hay nada, pero por más que querramos comer, no va a pasar nada. Y si se cierra de acá, por más que querramos comer, tampoco no va a pasar. Esos esfínteres son importantes en este sentido para poder evitar el tipo de problemas. Por decir, ¿ves este esfínter que está acá, Dilcia? Acá se denomina esfínter esofágico inferior, donde está el músculo del diafragma. Este esfínter inferior es importante porque esto es el estómago. Acá en el estómago es donde se secreta el ácido clorhídrico. Cuando nosotros nos acostamos, este ácido clorhídrico sobrado puede pasar por acá el esófago y quemarnos todo el esófago y producirnos dolor todos los días que nos acostamos. Pero ¿por qué no pasa ese ácido clorhídrico? Porque acá hay un esfínter que lo impide. Este esfínter se cierra y no permite que haya ningún pase desde la parte más interna a la parte más externa, o sea, del estómago al esófago. Por eso que nosotros podemos dormir sin ningún problema. Pero si es que hubiera problemas a nivel de este esfínter y ya no puede comprimirse como debería y deja que el ácido clorhídrico ingrese desde el estómago hasta la parte del esófago, ahí hubiéramos problemas, ahí hubiera problemas. ¿Por qué problema, doctor? Porque con este pase haría que todo nuestro esófago comience a quemarse por el ácido. Y ahí nos generaría mucho dolor y mucho problema. Muy bien, la disfagia. El órgano se extiende entre estos dos esfínteres, tiene predominantemente un músculo estriado en su mitad superior y un músculo lícido en la mitad inferior. Cuando nosotros queremos deglutir, esta parte superior que tiene músculo
es una parte que nosotros podemos controlar. ¿Cómo es eso, doctor? Si yo como, yo puedo pasar el alimento, yo controlo estos músculos, es un músculo estriado, un músculo especial. Es igual que los músculos de mi brazo, yo controlo que se extienda, que flexione, me muevo mi cabeza, son músculos que yo puedo controlar. Pero hay músculos que yo no puedo controlar. De la parte inferior, toda esta parte del músculo ya es un músculo liso, este músculo no se puede controlar. La parte superior yo sí controlo, por eso que yo cuando quiero deglutir o quiero tomar agua, tomo normal el agua y degluto paso, porque estos músculos, este esfínter sí lo controlo, pero el esfínter inferior yo no puedo controlar porque ya es otro tipo de musculatura. Eso es parte de la anatomía. ¿Por qué se da, doctor, las disfagias? Hay trastornos mecánicos sólicos y hay trastornos neuromusculares. Los neuromusculares permiten que haya un cierre de esos esfínteres y no pasa sólidos ni líquidos. O sea, por más que nosotros querramos tomar agua, no podemos tomar agua porque se comprime tanto ese esfínter que no deja que ni siquiera el líquido pase. En cambio, cuando hay problemas mecánicos, por si hay una pequeña obstrucción, está saliendo algún tumor o cualquier otra cosa, el agua sí podemos deglutir, pero ya alimentos más sólidos que tenemos que deglutir más fuerte, eso ya no pasaría. Hay dos tipos de trastornos. Si es mecánico, yo no puedo deglutir lo sólido. Pero si es neuromuscular, hay una contractura mucho más fuerte. Ahí no pasan ni los sólidos ni los líquidos. Y la disfagia prácticamente, la disfagia rápidamente progresiva obliga a pensar en una lesión expansiva. Quiere decir, si es que me aparece hoy día y para mañana yo ya no puedo comer nada, no puedo deglutir nada, me hace pensar de que hay algo que está comprimiendo y algo que está creciendo rápido y eso me va a alarmar. Tengo que actuar ya para poder determinar qué es lo que está pasando. Causas de disfagia mecánicas pueden ser por estenosis péptica benigna, por un carcinoma, por un anillo esofágico inferior, tumor benigno, lesión caucásico. O sea, hay muchas entidades, muchas enfermedades que me pueden causar este problema de disfagia, de no poder deglutir, de no poder ingresar alimento. Pueden haber tumores malignos, el tumor de tiroides, tumor de esófago, muchas entidades o muchas enfermedades pueden verse comprometidas acá. Neuromusculares, cuando hay un problema en la inervación. ¿Qué inervación, doctor? La inervación que sale y que llega a esos músculos. Esos cablecitos eléctricos que son los nervios que llegan al músculo, pueden haber problemas ahí y hacen que este músculo se comprima y ya no se relaje ya y se cierre, y por más que querramos comer, querramos deglutir algo, no se puede. Y ahí es donde viene ese problema, ya netamente, como la calasia, el espasmo, la esclerodermia, enfermedades de Chagas, y hay muchas enfermedades que pueden tener ese tipo de problemas, la poliomielitis y todo lo demás. Muy bien, principales causas de disfagia a partir de los 50 años. Cuando ya es un paciente adulto mayor y tiene un problema de que no puede deglutir o de disfagia, se tiene que sospechar de procesos malignos, de cáncer. ¿Por qué? Porque en ellos es común. En un adulto mayor es común que haya un tumor maligno que esté comprimiendo y que no me deja pasar el alimento. Más si es que es un paciente que de repente ha tomado licor. Cuando toma licor me malogra todo ese estado del músculo. Si es un paciente fumador, si es un paciente obeso, todas esas cositas van sumando en consecuente o en grupo para que sea un problema un poquito más serio, ¿no? Hay que ver ese tipo de situaciones, que no sea un problema canceroso, que no sea un cáncer o un carcinoma. Otra causa que puede dar es la esofagitis por reflujo. ¿Qué es la esofagitis por reflujo? Como te dije, cuando el ácido pasa desde la parte gástrica hasta el esófago, puede generar esa esofagitis, esa inflamación del esófago. ¿Por qué? Por quemadura por ácido. Si es que hay reflujo, constantemente va a quemar el esófago. Y esto va a hacer que el músculo pueda comprimirse y sea netamente por el esófago. El anillo esofágico inferior, si hay problemas a nivel del anillo esofágico o del esófago o del esfínter esofágico que genera un anillo, también va a haber un problema a nivel de deglución. Acalasia y espasmo difuso son problemas que se ven en pacientes adultos mayores. En su gran mayoría, ellos sufren de estos problemas por los cuales esto les causa esta disfagia.
Hasta el momento, ¿alguna pregunta, Dilcia? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Hola, Dilcia. ¿Me escuchas? Muy bien. Complicaciones. ¿Qué complicaciones hay? La disfagia con la aspiración se produce el 45% de la mortalidad. Cuando el paciente tiene disfagia, es muy probable que se pueda aspirar. ¿Por qué? Porque si hay un cierre en la parte inferior del esófago, cuando come el paciente o cuando deglute el paciente, puede llegar esas secreciones a la parte pulmonar. Y al aspirarse, todo eso genera un problema, una neumonía aspirativa y en este caso puede llegar hasta la muerte. Las consecuencias de la disfagia incluyen deshidratación, malnutrición porque el paciente no come, no deglute, atragantamiento, aspiración y la muerte. Son complicaciones muy severas que se ven en varios pacientes adultos mayores que presenten este tipo de estado, este tipo de problema. ¿Y cómo lo diagnostican, doctor? Mayormente con radiografías, pero unas radiografías con contraste. ¿Por qué el contraste? Porque en el contraste tú le vas a poner que lo tome o que lo absorbe y cuando le tome la radiografía se va a ver de esta forma. El contraste va a marcar toda la zona y se va a ver dónde hay una oclusión, dónde hay el lugar que no deja que pase más alimento. Por decir, acá se ve la parte superior que está engrosada, grande, y a medida que va bajando el esófago, acá vemos un acortamiento pequeño. Acá es donde está ocurriendo el problema y no permite el pase normal de los alimentos. Y como acá Del hay, líquido también, ¿no? pero normalmente acá no hay contraste de líquido, es prácticamente sólido, porque si no el contraste no pasara, el contraste es líquido. Acá sí ha pasado el líquido, o sea, si ha pasado el contraste quiere decir que sí pasan los líquidos. Puro ya se ve una zona más adelgazada. Quiere decir que en esta zona es donde hay el problema, ¿no? Acá es donde hay un problema de la disfagia. Acá hay una hipertrofia, acá el músculo está que lo comprime y no deja que pase de manera normal. Muy bien. ¿Qué Sí. más se hace? Una endoscopía, que es meter un tubito que tiene una cámara para nosotros poder observar qué está pasando. ¿Por qué no pasa el alimento? Y vemos ahí que está comprimido y que la luz no deja pasar. Y es ahí donde se debe accionar. Manometría y biopsia. ¿Para poder qué? Ver si es que no es un proceso de repente maligno, algún tipo de cáncer o tumor, lo que está comprimiendo o si es que es de repente un problema netamente muscular. Es ahí donde podemos evaluar y decir si pasa esto, no pasa lo otro. ¿Alguna pregunta, Dilcia? ¿Cómo vamos hasta el momento? Em, También cuando toman líquido, los adultos mayores se atoran. Sí, muchas veces de ello. Lo que pasa es que el líquido en lugar de pasar al esófago, ingresa a las vías respiratorias. Y como reflejo común, las vías respiratorias lo que te producen es el reflejo tusígeno. O sea, hacen que el paciente tosa o que el Ajá, paciente empiezan a siente que está. toser Exacto, porque cuando pasan el agua. en las vías respiratorias no debe haber ningún líquido. Y si es que hay líquido en esas vías respiratorias, se está produciendo por un tipo de aspirado. Y hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga problemas o no tenga una aspiración completa, sino solo partes que se está aspirando, ¿no? Tratamiento. En lo que requiere el tratamiento se debe seguir las medidas de cuidado. Si es que es dependiendo por qué se está dando este tipo de disfagia. ¿Por qué? Es porque el músculo se está hipertrofiando, porque el esfínter de repente está molestando, porque se está comprimiendo la parte del esfínter inferior, el esfínter superior. Ha habido un anillo, hay un tumor que está comprimiendo, doctor, quizá, ya, de acuerdo a lo que sale el diagnóstico, se da un tratamiento específico. No hay un tratamiento general, sino de acuerdo a lo que esté ocasionando este tipo de disfagia. Mm, Adaptar la textura de los alimentos. Si es que vemos que es por algún problema y tenemos que darle alimento, mayormente le pueden dar alimento por sonda. Pasan una sonda para que pueda alimentarse por ahí el paciente. Y si no, dar una alimentación blanda para que ayude a pasar normal el alimento por esa parte, ¿no?
Dependiendo de lo que haya, hay que adecuarse y que el paciente siempre esté con su alimentación. Otro estado u otra patología, aparte de la disfagia, es el cáncer. El cáncer es característico en pacientes adultos mayores. Es más, pacientes a partir de los 50, 60 años y tienen problemas de disfagia, lo primero que tenemos que descartar es proceso canceroso. Hay que ver si es que no es un tumor el que está comprimiendo y el que está haciendo este problema. ¿Qué es lo que está haciendo en esa imagen ese adulto mayor, Dilcia? Fumando. Fumando. ¿Y el cigarrillo qué es lo que causa, Dilcia? Cáncer al pulmón. Cáncer al pulmón, lo más común, Dilcia, pero también hay cáncer a esófago, cáncer al estómago. ¿Por qué? Por el paciente fumador. Porque en la parte superior del esófago es la parte que va a estar en contacto con este humo, con la nicotina y todos los componentes que tiene este cigarro. Y eso va a generar que el paciente tenga problemas a la larga en la parte de las paredes. Tanto tiempo exponiendo al humo del cigarrillo hace que estas paredes tengan un cambio histológico y un cambio a tumoraciones cancerígenas. Por eso que si es que un paciente viene de forma caquéxica, que quiere decir muy delgado, viene que ha perdido de peso en los últimos 3 meses, unos 5 o 10 kilos ha perdido de peso, aparte que ya no quiere comer, aparte que es paciente fumador y viene con problemas que no puede deglutir, yo tengo que sospechar en cáncer. El cáncer puede salir en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso el carcinoma que nos especifica es el carcinoma de esófago, que es muy común, que los pacientes adultos mayores pueden tener, más si tienen antecedentes de fumador y todo lo demás. Hay problemas correspondientes a ello, por eso hay que tener en cuenta ese tipo de sentido, ¿no? Tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide o el carcinoma escamocelular, que es un cáncer de esófago muy frecuente. Se ve bastante este tipo de cáncer. ¿Y cómo se tiene que hacer? Se tiene que hacer un estudio con un contraste. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una radiografía, se da que le tomen contraste, se lo toma como líquido y de ahí le sacan una radiografía. Y ahí podemos apreciar una imagen característica, que esa imagen es presente por tener este problema. Y se da una imagen en forma de mordedura de manzana. ¿Has visto esa imagen alguna vez, Dilce, de alguna radiografía? No. Mira, voy a buscar una imagen para poder mostrarte y que más o menos me entiendas a lo que me estoy refiriendo, ¿ya? Ya. Sí, lo tenía ahí puesta, mira, justo para el grupo pasado les había comentado de esto. Ahí está. ¿Se aprecia, verdad, Ilse? Sí. Esta es la imagen característica de un paciente que tenga un problema netamente con un cáncer. Bueno, no digamos que es un motivo de confirmación porque todo cáncer se confirma en laboratorio haciendo una biopsia. Para poder determinar qué es cáncer, yo tengo que sacar o biopsiar esa partecita, llevarlo al microscopio y ver con el microscopio que verdaderamente es una reproducción anormal y son unas células cancerígenas. Si es que yo no hago eso, no puedo decir que es cáncer, pero con cierto tipo de imágenes ya me da una opción inclinada, amplia, a que puede ser cáncer. Y este signo lo llaman el signo de la mordedura de manzana, que es cuando le ponen contraste y en esta parte pasa el contraste y luego el contraste se expande. ¿Qué quiere decir? Que acá es donde es el problema. Desde afuera hacia adentro están comprimiendo y ya no dejan pasar y se forma como una mordedura de manzana. Sí se nota, ¿verdad, Ilse? Sí.
Muy bien. Este signo de mordedura de manzana nos da una orientación de que puede haber un problema correspondiente a esto, ¿no? A un cáncer. El carcinoma de esófago, las estenosis benignas presentan en el tercio inferior, mientras que las malignas se manifiestan en cualquier lugar del medio. O sea, hay tumores benignos y hay tumores malignos. Los malignos son cáncer. Los tumores benignos son tumores que no tienen el problema o el desencadenante canceroso. Y en su gran mayoría, en el tercio inferior, siempre están las benignas. Pero en cualquier parte puede haber las malignas. Si es que por decir encontramos un tumor que ha salido, pero en el tercio inferior, yo en su gran mayoría puedo pensar de que sea un proceso benigno. No me asusto tanto. Pero si ya veo en el tercio superior, en el tercio superior sí hay bastante incidencia. Y si veo que el paciente ha sido fumador de larga data, un paciente descuidado, un paciente que ha tenido problemas por aquí, por allá, diabético, ya yo puedo sospechar de que este paciente tenga un cáncer a nivel del esófago. Hay estadios de este cáncer. ¿Y cómo se clasifican los estadios? De acuerdo a cuánto invade, en cuanto el tumor crece. Por decir, ¿se ve en esta imagen, Dilce, en la parte inferior? ¿Sí se puede apreciar? Sí. Muy bien. En el estadio 0 es cuando el cáncer prácticamente solo se localiza en la mucosa. No afecta las capas aledañas. De la mucosa sigue una submucosa, de ahí viene el músculo y de ahí vienen los ganglios linfáticos, de acuerdo a cuánto penetra el esófago. Ahora, el estadio 1 ya no solo está en la parte de la mucosa, sino ya atravesó la submucosa, pero todavía no coge el músculo. En el estadio 2A se puede ver que ya atravesó músculo. En el estadio 2, en el estadio 3, perdón, ya atravesó los ganglios, ya pasó a los ganglios. Y en el estadio 4 ya pasó más que los ganglios, ya se ha ido a otros órganos. ¿Has escuchado algunos pacientes, Dircia, que tienen cáncer en tal lugar, pero ya de ahí pasó al hígado, pasó a la mama, pasó al hueso? Eso se llama metástasis. Y cuando ya el cáncer viaja a otros órganos, ya es un estadio 4, un estadio avanzado. Porque normalmente en ese lugar o en ese estadio no debería haber o en ese órgano no debería haber cáncer, solo en el lugar donde comenzó. Pero si es que ya se va a otro lugar, si es que ya se va a otro órgano, ya quiere decir que está este cáncer muy avanzado. ¿Qué más podemos hablar del carcinoma de esófago? Según el tipo histológico, generalmente son tumores del tercio inferior y del cardias. Ahí es donde es más común. El pronóstico del cáncer esofágico es malo. ¿Por qué? Porque dice que en una tasa global de supervivencia, los pacientes no sobreviven más de 5 años y los que pasan más de 5 años desde que diagnosticaron el cáncer son solo 5%. O sea, de 100 personas que con cáncer, solo 5 van a pasar 5 años. El resto se mueren antes. O sea, una vez que se diagnostica el cáncer de esófago, prácticamente se dice que ese paciente tiene una probabilidad de vida muy corta, menos de 5 años. Y es ahí donde viene la preocupación de muchos, ¿no? Es ahí donde viene el despistaje de muchos. Por eso que hay que siempre hacernos nuestros chequeos para poder apreciar, ver o distinguir este tipo de problemas. ¿Cómo son la clínica, doctor? Molestias o dolor al deglutir. Ya me comienza a molestar cuando estoy comiendo. El paciente adulto mayor siente una sensación mala, le duele, disminución de peso, inadecuado de cierre labial, regurgitación, garraspera, tos durante y después de la ingesta. Está comiendo y comienza a tener tos, siempre tiene tos, atragantamiento. Si el paciente aparte tiene antecedentes de que ha fumado, ha tomado licor, todo eso se congleva y ya me hace sospechar a mí de un problema canceroso. Ha disminuido de peso, la disminución de peso es importante, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay cualquier tumor maligno, ese tumor maligno comienza a nutrirse de lo que nosotros consumimos. Por si tú comes normal o el paciente con cáncer come normal, pero no se nutre, porque todo absorbe prácticamente el tumor maligno. Por eso que los pacientes con cáncer comienzan a disminuir rápido de peso, porque se malnutren. Por más que estén comiendo bien, el cáncer es el único que comienza a aumentar de tamaño y el cuerpo o la persona comienza a disminuir de peso.
Hay voz húmeda, perdón, una deglución fraccionada, necesidad de fragmentar el bolo, fragmentar, no corten en pedazos más pequeños la comida porque no puedo deglutir. Todos esos problemitas pueden verse o pueden presentarse en este tipo de tumores, ¿no? Tumores de esófago. Y pueden sufrir de bronquitis o neumonías a repetición. Como este tumor está comprimiendo al esófago, hace que cada vez que ingiramos alimento o líquidos, esos alimentos o líquidos pasen a los pulmones y eso haga neumonías a repetición. Otra enfermedad es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico, Dilcia? ¿Has escuchado reflujo gastroesofágico? Ya te hemos estado comentando. ¿De qué se trata el reflujo? ¿Qué es un reflujo? Normalmente el reflujo se ve o se aprecia cuando el paciente está consumiendo algún alimento, termina su consumo, el estómago comienza a secretar ácido y ese ácido comienza a salir y comienza a quemar prácticamente el esófago. Normalmente el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, no puede salir, tiene que estar en el estómago o en los intestinos, pero nunca hacia arriba. Y Ah, si disculpe, pero y cuando eruptan también como que le sale un líquido, ¿no? Y es fuerte. sí, también puede haberse ese tipo de problemas, ¿no? Y su cuadro clínico, ¿qué es lo que se caracteriza? Un dolor, es un dolor a nivel retroesternal, detrás en el pecho, un dolor hiriente, un dolor de quemazón, duele mucho, una regurgitación ácida, una disfagia, no puede tomar alimentos o consumir alimentos, ¿por qué? Porque siente que no puede deglutir, le duele mucho. Dolor torácico atípico y una aspiración pulmonar frecuente. Pueden aspirarse también esos pacientes. Todos estos son su cuadro clínico, la clínica que presenta estos pacientes con reflujo. ¿Qué más? La enfermedad de reflujo gastroesofágico adquiere mayor gravedad en el anciano. Es más grave en el paciente adulto mayor o en el paciente anciano que en las demás personas. Con una incidencia superior de complicaciones y esofagitis erosiva. Lo que pasa que en el esófago comienza a irritarse, se irrita bastante, se inflama bastante esta parte del esófago y hace que al momento de tener otro alimento o al momento de consumir otro alimento duela mucho y el paciente te deje de comer. El reflujo gastroesofágico es muy molesto, es muy tedioso. El paciente prácticamente ya no quiere comer. Es como si te pasaran ácido en la piel, te va a quemar. Ahora, ese ácido pasan dentro en el esófago y ha quemado todo eso, lo ha dejado inflamado y duele para poder reparar eso. Las variaciones en la conformación de la saliva retrasan el vaciado. Mira, es lo que está pasando acá en esta imagen. Este esfínter esofágico inferior, que es el esfínter que divide prácticamente el estómago del esófago, no hace un buen cierre. Y el ácido que normalmente debería estar en el estómago asciende, se eleva y pasa del estómago al esófago Dios. y quema toda esta parte del esófago. Lo irrita y al irritarlo deja toda esta parte lesionada. Ahí viene el dolor, un dolor hiriente, un dolor penetrante, un dolor quemante. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico debe considerarse de manera clínica. ¿Cómo clínica? Si a mí me viene a mi consultorio un paciente adulto mayor y me dice, ¿sabe qué, doctor? Lo que pasa es que yo he estado descansando y siento cómo viene una acidez desde el estómago y comienza a subir por esta parte y me quema, me arde. Me duele mucho detrás del esternón, ya, ese es el diagnóstico. Con eso voy a decir, no, este paciente sufre de esto, está probablemente con esto. No hay una prueba que tenga que hacer ahí, no lo voy a hacer una prueba con contraste, no voy a hacer una endoscopía. También puedes ver en la endoscopía, pero verías toda esa mucosa irritada. Pero lo que me va a caracterizar al diagnosticar al paciente, ¿qué es? Que el paciente me comente, me diga su clínica. Eso es lo que me va a ayudar a poder decir si está con esto, está con lo otro. Muy bien.
Las medidas terapéuticas van a ser de acuerdo a los síntomas. Si hay ardor, hay molestia, tengo que dar algo para esa irritación del esófago. Como ha estado en constante paso con ácido, tengo que darle medicamentos para bajar esa acidez. Y es ahí donde se introducen los antiácidos, que son eficaces para el control sintomático de la pirosis. Pirosis es el ardor que siente el paciente. Aunque también deben ser empleados con cuidado debido al riesgo de diarreas. Muchos antiácidos generan deposiciones líquidas. Los antagonistas de los receptores H2, que es el omeprazol, que es un medicamento también que se da para la acidez. La edad no debe limitar la indicación de tratamiento quirúrgico. En algunos casos es muy grave este problema del reflujo, tantas veces que se da el reflujo, que hace que cambie toda esa mucosa y genere un malestar muy grande al paciente. Y esto implique que el paciente tenga unas molestias muy grandes. Y cuando hay este tipo de molestias grandes del paciente o cuando hay un deterioro a nivel de la mucosa grande, puede matar a la mucosa gástrica en muchos sentidos. Y ahí tiene que hacerse un trabajo ya quirúrgico. Tiene que entrar a la sala y poder verificar si es que hay alguna parte de esta mucosa que haya sido muy dañada. Gastritis. Dilcia, ¿has escuchado la gastritis? ¿Has sufrido de gastritis alguna vez, Dilcia? ¿O tus pacientes han sufrido de gastritis? No. No. Muy bien. La gastritis es prácticamente la enfermedad más común del sistema gastrointestinal. Es la más común, es la que está presente casi en todos los problemas gastrointestinales. ¿Qué es? Una inflamación de la mucosa gástrica. ¿Por qué se pueden inflamar, Dilcia? Por múltiples motivos. Los más principales, mucho medicamento, una gastritis medicamentosa. Por esa bacteria, ¿cómo se llama la bacteria, Dilcia? Te lo dije hace rato. ¿Te acuerdas? Helicobacter, La Helicobacter Helicobacter pylori. pylori. La Helicobacter pylori también causa este tipo de problemas. Doctor, yo he escuchado una Helico. gastritis por el estrés. También el estrés causa gastritis, Dilcia. Ah, Tanto sí. estrés tenemos que producimos mucho ácido y eso hace que genere la gastritis o que se inflame. ¿Qué más puede producir gastritis? Múltiples motivos, por eso que hay que cuidarse. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Dolor en el epigastrio. ¿Dónde es el epigastrio? En la boca del estómago. Pero no es cualquier dolor, es un dolor quemante. Es un quemazón, es como que estuviera un ají ahí metido en el estómago. Náuseas y vómitos, que estos vómitos pueden tener contenido de sangre algunas veces, si es que esta gastritis está muy complicada y ya el tejido mucoso está muy lesionado, bota sangre y pueden tener vómitos con contenido sanguinolento. Es Oh, sí. importante poder distinguir esto. Recomendaciones para pacientes que sufren de gastritis. ¿Qué recomendaciones darías a un paciente que sufre de gastritis, Dilcia? ¿Que se vaya a comer su ceviche? No. No, Si el paciente consume mucho ají, tiene que disminuir el consumo de ají. Si consume mucho ácido como el limón, disminuir el consumo de ácido. Si consume muchas cremas, también disminuir eso. Disminuir las temperaturas tanto altas como bajas, los cafés muy calientes, el café por sí mismo ya disminuir, o bebidas de hielo también disminuir. Todas esas cosas irritan la mucosa gástrica, por eso hay que tener en cuenta o hay que disminuirlas para evitar este tipo de problemas. Incluir, ya, que comience a masticar bien los alimentos, comenzar a darle más alimentos que tengan ricos en fibra. Los alimentos o las frutas que ayudan bastante, y por decir es la papaya, es un alimento muy bueno para la parte gástrica o gastrointestinal, la papaya. Doctor, entonces le damos un jugo de papaya. No, no se le da jugo, se lo da en fruta. La fruta es lo mejor que puede tener el paciente para poder deglutir o para poder consumir, que mastiquen bien los alimentos. ¿Tú has escuchado cuántas veces se debe masticar, Dilcia, un alimento? No. ¿cuánto? 20 veces, creo.
Mi esposa es odontóloga justa y ella me recomienda, ¿no? Se tiene que masticar 20 a 30 veces. Ah, la leo, me voy a morir para comer mis alimentos. Yo tengo que ir unas 2 horas para poder terminar un plato de comida. Pero sí, eso se recomienda, ¿no? Una buena masticación, ¿para qué? Para evitar que el estómago haga ese trabajo y se pueda deglutir mucho más rápido y pasar mucho más rápido el bolo alimenticio y evitar que sobrecargue de ácido. Ah, por eso es muy bueno la deglución y la masticación. Evitar alimentos y bebidas a temperaturas extremas, como te decía, ¿no? O muy calientes o muy fríos. Comer en un ambiente relajado y que dure al menos 20 minutos. ¿Cuánto dura tu comida, Dilcia? ¿20 minutos dura? De mí durará 15, pues. Uy, de mí durará 5, máximo 10, pero mira, ve, tenemos que saber comer, tenemos que deglutir más lento, no es comer por comer, porque a la larga vamos a tener problemas en la parte gastrointestinal, y eso está demostrado. O sea, si nosotros no cuidamos este sistema, prácticamente vamos a terminar con problemas gastrointestinales posterior, porque no hacemos eso. Evitar los alimentos grasos y modificar la textura de los alimentos. No omitir ningún tiempo de comida. Si es que debemos comer a nuestras horas, a esas horas se debe comer. No que el trabajo, no que el estudio, no que tengo clase con el doctor, nada, señor. Tus alimentos son tus alimentos. La hora sagrada de comer es la hora. Hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias. Comer siempre en un horario regular. Incluir meriendas. Consumir un yogur al menos 4 veces por semana. De preferencia, ¿qué yogur? Un yogur griego que ayude el contenido, tanto proteico como contenido disminuido de grasas. Tomar suficiente agua. Y mira, de la última parte, lo que tú tienes que hacer, Dilcia, controlar el estrés. Si te estresa el novio, si te estresa esos pretendientes, ya no les hagas caso, porque si no vas a sufrir gastritis. Claro. Yo vivo estresada en mi trabajo, ¿no? A ver, y así te estresa mucho la jefa, ya no le hagas caso mucho, ya tienes que desestresarte un poco. Ese viaje que has tenido ya, tu familia te ha desestresado, ¿sabes? Ha venido un poquito. Eso es Es muy que como bien. yo estoy todo el día, toda la semana, de lunes a domingo acá, solo Prácticamente es los domingos salgo un ratito. prácticamente es 24 horas tu trabajo, ¿verdad? Porque ahí estás Sí, pendiente pues. mañana, tarde y noche y madrugada. Está bien, pero esa parte del estrés tienes que saber controlarlo. Tienes que hacer actividades. Si es que el domingo puedes salir un poco, tienes que salir para poder evitar este tipo de problemitas. Controlar el estrés, porque te digo, si es que hay mucho Sí, estrés, pues. agregan mucho este ácido y con el tiempo vas a sufrir de gastritis. Y no creas que es tan bonito sufrir de gastritis, es feo sufrir de gastritis. Muy bien, continuamos. La anorexia. ¿Has escuchado esto, Dilcia? Anorexia. Es que no dejan de comer o se sienten gordos, pero ellos están delgados. Muy bien, ya es la anorexia nerviosa, es el trastorno psicológico, pero la anorexia en sí es el cese de apetito, el cese de alimento. No sabemos por qué. Por eso que varios pacientitos adultos mayores tienen este problema. ¿Por qué? Porque de la nada ya no quieren comer. ¿Te ha pasado, Dilcia? No, ya no quiero comer. Por más que le prepare su comida Sí, rica, por más que le hagas sus gustitos, por más que le hables bonito, no quiere comer y no quiere comer y punto. Eso es anorexia, el no querer comer, la falta de apetito, la menor apreciación de los alimentos, la disminución de la actividad física constituyen la anorexia del envejecimiento. Esta es una anorexia propia de la edad, donde se tiene que manejar con un nutricionista, con un médico o incluso con un psicólogo para que pueda ayudar a este tipo de problema o trastorno emocional en el caso sea cierto o en el caso esté pasando. Por decir, si este paciente siente que ya es una carga, es un estorbo, siente que su familia ya no lo quiere, lo ve solo como un objeto, va a tener problemas psicológicos y por lo tanto le puede dar este trastorno de anorexia, el que ya no quiere comer porque ya no quiere hacer gasto en la casa, ya no quiere saber nada y esto y lo otro. El principal problema en la nutrición de la anciana deriva de la reducción en la ingesta de alimentos. O sea, ¿por qué vemos a más ancianos delgados? Porque con el pasar del tiempo comen más poquito. Ya no quieren comer, comen a las justas, sin ganas.
Pero en cambio, el paciente, por decir, ¿por qué en las zonas altoandinas los pacientes adultos mayores viven mejor? Porque ahí, quieras o no, viven en compañía del familiar, los adultos mayores ya tienen su campo para que se distraigan, ya crían sus animalitos, y todo ese ambiente hace que ellos vivan más felices, no se Sí, pues. estresen. ¿Has visto, verdad, eso? ¿O has Sí, yo notado eso, tengo verdad? mis abuelitos mi abuelita tiene 85 años, pero camina, está en la chacra, se va a traer su leña, su agua, Ya ves. camina, se va a dar, Y ver sus chanchitos, sus tu jefa cuántos ovejitas. años tiene? 85, pero ella depende de alguien ya. Se nota el cambio, ¿verdad? Se nota Sí, drásticamente. Así como ellos por sí tienen más problemas con respecto a la piel, desgaste, etc., etc., pero también a la larga ves cómo ellos se mantienen más. ¿Por qué? Porque están en sí. actividad, porque tienen lugares donde ellos hacen actividad y se pueden distraer. Por decir acá, mi abuelito le gusta bastante el campo, ya viene acá, vamos a la chacra, lléveme para allá, ya camina, ya sale, ya se airea, pero me acuerdo que cuando comenzó la pandemia y le tocó quedarse en Lima, se estresó mucho. ¿Por qué? Porque Ah, son pero bien acá es estrictos. demasiado Allá cuando comenzó la pandemia no encerrado. pudimos salir, estábamos encerrados, hijo, pero sí, era parte de. Y eso tú lo has vivido drásticamente. En cambio, en el campo no ha sido así, ¿verdad? O tu No, abuelita y estaba no se han encerrada. cuidado nada. Claro, por más que sea la pandemia, ellos han tenido dónde salir, dónde hacer, qué hacer o algo. Aire libre ahí. Exacto, y eso los enferma al adulto mayor. O sea, son trastornos o el factor psicológico juega un factor muy importante en los pacientes o en este tipo de entidades, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Muy bien, la anorexia, aunque la depresión es la causa más común de anorexia, por eso te digo, la depresión es importante en los adultos mayores. El problema, el trastorno o el transfoque psicológico es importante. Las patologías asociadas como neoplasias o algunos fármacos también pueden producirla. Algunos fármacos ansiolíticos, fármacos para que puedan dormir, eso les hace quitar el apetito. Algunos medicamentos de los que toman les quita el apetito y ya no quieren comer, por más que tengan la mejor comida, no pueden comer, no quieren comer. Los cambios fisiológicos productores de anorexia primaria incluyen el menor gasto de energía asociado con la pérdida de grasa corporal. Comienzan a bajar su peso rápido. Un adulto mayor que no se alimente bien, rápido baja de peso. No es como nosotros. Ya tiene que darnos una enfermedad buena para que recién nos tumbe y bajemos un poquito de peso. A ellos, una enfermedad simple les baja rapidito de peso. Y tienen esos cambios rápidos, cambios fisiológicos. El tratamiento de la anorexia depende de qué es lo que está causando la anorexia. Ahí en este caso, en la parte inferior he puesto un tipo de pastillas, que es la sertralina, la pastilla de la felicidad, dice. ¿Por qué? Porque ayuda a controlar algunos trastornos psicológicos que te pueden causar la anorexia. O sea, por la parte, si es que la anorexia es por parte de depresión, se puede dar este tratamiento. ¿Quién lo da? El psiquiatra. Pero si es que es una anorexia que no sé yo el trasfondo o no sé por qué ha ocasionado esto, se tiene que dar otro tipo de tratamiento. ¿Para qué? Para verificar qué es lo que está ocasionando la anorexia. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? Otra enfermedad, dispepsia. ¿Se escuchaba esta enfermedad, Dilcia? La dispepsia. No, no he Se, de- escuchado. se define como cualquier dolor o molestia frecuente o recurrente localizada en la parte central. Es ese dolor que viene acá en la parte central. Cuando hay la palabra es dolor. Pepsia, dolor en la parte estomacal, la parte central. Y eso se presenta en muchos pacientes, por decir, los pacientes que sufren de gastritis, sufren de dispepsia, sufren de este problema. ¿Cuáles son las principales causas de la dispepsia? La enfermedad de reflujo. El reflujo gastroesofágico produce o presenta ese tipo de enfermedades. Puede haber problemas también como el cáncer, las enfermedades de neoplasia, también pueden generar este tipo de problemas de dispepsia.
Y algunos otros tipos de problemas más que pueden darse, ¿no? De manera orgánica, la enfermedad de reflujo. La gastritis también puede producirte dispepsia. ¿Cuáles son los síntomas de la dispepsia? Como ya decíamos, dolor a nivel de epigastrio, sensación de plenitud epigástrica, de que está repleto tu estómago. Algo me cayó mal, me vino un dolor, pero me siento lleno. ¿Te ha pasado eso alguna vez, Dilcia? No. Muy bien. Sí, sí me ha pasado. Saciedad temprana también. Quiere decir que ya comes un poquito, uy, no, ya me llené, ya no quiero más, ya siento que estoy reventando ya. Y eso no implica que haya comido mucho, sino tiene una saciedad temprana. Y puede producir náuseas, vómitos. Tratamiento. Dada la elevada morbilidad asociada a la metoclopramida, que antes se daba bastante este medicamento, la terapia ahora es antisecretora. Y por eso se utiliza, ¿qué? Tratamiento antiácido. Hay otras personas que tienen infección por esta bacteria, Helicobacter pylori, y pueden ser sometidos a tratamiento de erradicación. Helicobacter pylori es una bacteria que es muy resistente y el tratamiento es drástico. Se tiene que dar como 6 pastillas diarias por 14 días para poder tratar este Helicobacter pylori. Y a los 14 días poder verificar si es que verdaderamente se ha erradicado el Helicobacter o solo ha pasado algún problema. Es lo que se tiene que ver. Es importante la terapia sintomática. Si es que hay alguna molestia, tratar esa molestia. Dolor, tratamos el dolor. Náuseas, tratamos la náusea. Dependiendo qué síntoma tenga, ahí se trata el síntoma específicamente. Constipación. ¿Qué es la constipación, Dilcia? No, no sé. Y si te digo estreñimiento, ¿sí sabes qué es el estreñimiento? Sí. Ya, es lo mismo. Constipación y estreñimiento son lo mismo. Es el cese de las deposiciones. Cuando el paciente no hace deposiciones, está constipado o es Mm, constipado o el paciente está estreñido. Una de dos. Son lo mismo, ya son sinónimos. Se dice que eso está presente entre el 24 y el 40% de los ancianos. O sea, casi la mitad de ancianos tiene este problema. Como te digo, los ancianos juegan en ambas partes, tanto en la parte de deposiciones líquidas, semilíquidas, o se pueden ir al extremo de no hacer deposiciones. En estos dos puntos pueden pasar. Muy bien, muy bien. La constipación. Los tratamientos farmacológicos van a depender. Ahí es donde se utiliza lo que utiliza tu jefa, ¿no? Algunas veces cuando está con estreñimiento, ¿qué hace? Me dices que no, doctor, la paciente toma lactulosa. Muy bien, yo a mis pacientes con constipación también les doy lactulosa. Les doy mañana, tarde y noche una dosis adecuada y le digo, ¿sabes qué, papito, mamita? Si es que te vienen las deposiciones, automáticamente suspendes la lactulosa. ¿Por qué? Porque si la lactulosa no lo suspendes, le puede llevar hasta el otro extremo, le da diarrea. Por eso que tiene que diarrea. mantener ese constante. O sea, si es que no hace deposiciones, está bien, dale lactulosa, ya. Hizo deposiciones, le corta la lactulosa. Porque si sigue tomando, lo lleva hasta el otro extremo. Es importante. Doctor, no hace efecto la lactulosa, aumenta la dosis. Doctor, aumentó la dosis, no hace efecto. Le ponemos un supositorio. Doctor, no le hace nada supositorio. Viene lo último. ¿Cuál? El tarrito blanco, le llamo yo. ¿Qué es el tarrito blanco, doctor? El enema, que ahora ya vienen preparados, dijo Dilcia, ya el Levacuol, ¿no? Ya directamente, ya Sí. son envases preparados que se colocan nada más. Eso es lo que se puede hacer. Los tratamientos farmacológicos y la dieta ejercen una influencia. Claro, si yo veo que el paciente está haciendo constipaciones a repetición o estreñimientos a repetición, tengo que ver cuál es la dieta que está tomando, qué es lo que está consumiendo, qué está comiendo. Porque si hay un alimento que había avariado y este alimento le está llevando a constipación, tengo que suspenderlo. No, doctor, es que ya no está tomando nada de líquidos, aumentar su líquido. No, doctor, es que no está comiendo nada de frutas, aumentar frutas. ¿Para qué? Para que esa fibra ayude a este paciente constipado. Tipos, primaria o funcional y la secundaria. La primaria, ¿por qué? Por inercia colónica. ¿Por qué? Por constipación hepástica. Ya no hay movilidad, disgenesia del piso de la pelvis, ya no puede botar ese bolo alimenticio o esas deposiciones por el recto. Tiene un atrapamiento de heces. Secundaria, obstructiva, mecánica.
endocrinológica, tiene problemas tiroideos, tiene una hipertiroiditis o tiene una hipotiroiditis. De acuerdo a eso, se puede manifestar. Y trastornos neurológicos o algunos medicamentos también hacen que pasen este tipo de problemas. ¿Cuántas enfermedades frecuentes asociadas al estreñimiento hay? Hay un montón de enfermedades que se asocian al estreñimiento, enfermedades endocrinas, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas. El estreñimiento es muy común en los pacientes, muy, muy, muy común. El tratamiento del estreñimiento debe dirigirse la mayoría de acuerdo al cuadro, de acuerdo a lo que está presentando. Como te dije, si es que presenta esto, dale esto. Si presenta lo otro, dale lo otro. ¿Comienza con qué? Comienza con lactulosa, de ahí supositorio, de ahí puede ser enema, todo hasta que comience a evacuar el paciente. De repente ya no pasa ni con enema, hay que hacer ahí es cuando hacen un bolo, un atrapamiento de esas. Tenemos que manualmente sacar esas heces que están atrapadas, que yo lo he hecho en algunos casos en el hospital, cuando ya no responde a nada y es un atrapamiento que tienen ellos. Y se tiene que manualmente sacar esas heces que están atrapadas dentro del sistema intestinal del paciente. Esto viene ya Sí, como la impactación fecal. Es una de las complicaciones más importantes de la constipación. Por eso, si es que hay una impactación, si es que las heces están muy duras, ya no pueden salir, se quedan ahí atoradas. Y por más que vengan más heces, se atora, se atora, se atora. ¿Qué tienes que hacer ahí? Ahí no te va a evacuar prácticamente con nada, por más que le des lactulosa, porque lo que está es en la parte final, es lo que está atrapado, o sea, taponeado en pocas palabras. Ahí se tienen que hacer procedimientos, muchas veces manuales, si es que se puede, y si no, con algún tipo de instrumento. ¿Qué síntomas tiene? Lo primero que va a hacer es que el paciente va a estar estreñido o constipado. ¿Qué más va a tener? Dolor abdominal, puede elevarse el abdomen. Una incontinencia fecal, no puede hacer deposiciones. Él siente que tiene deposiciones, va al baño y no puede, por más que puja, puja, no puede, no salen esas heces. Y tienen síntomas urinarios. Sus complicaciones comprenden ulceración y se puede hasta perforar el colon, por eso se tiene que actuar rápido. El tratamiento, tienes que prácticamente evacuar esas heces. La forma, con cualquier forma posible. Si puede ser manual, que salga manualmente. Si tiene que ser instrumentada, que salga con instrumentos. Pero tienes que evacuar esas heces sí o sí. El último paso, una de las últimas enfermedades, la incontinencia fecal. Doctor, yo he escuchado de incontinencia urinaria. También hay incontinencia fecal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no puede retener las deposiciones. Se le escapan las deposiciones. Uy, mira, ¿quieres ir al baño? Antes de llegar al baño ya se hizo sus deposiciones el paciente adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya no puede controlar el esfínter anal. El esfínter anal también tiene esfínter anal interno y externo. El externo nosotros lo podemos manejar, pero el interno no se puede manejar. Es ahí donde el paciente tiene que, alguna patología que no se pueda, que haga que ese esfínter anal interno se cierre, hace que sea incontinente o que se abra, en pocas palabras. Si ese esfínter anal interno tiene un problema y está abierto, prácticamente no va a poder retener las deposiciones, se van a caer. Y eso va a generar este tipo de problema de incontinencia fecal. El tratamiento y la prevención de la impactación fecal son fundamentales. Si es que tiene una impactación fecal y no se hace un buen tratamiento, te puede llevar al extremo. ¿De qué? De que ya no pueda retener. ¿Por qué? Porque hacen un tratamiento para que de repente ese esfínter comience a relajarse más y se relaja mucho y ya no puede detener las heces que vienen posteriormente. Ahora, por último, vamos a tener las deposiciones líquidas, las diarreas. Para poder nosotros denominar diarreas, ¿qué tiene que haber? Tienen que haber tres cosas fundamentales. Uno, que la frecuencia de las deposiciones esté aumentado, mayor de 3 veces al día o en 24 horas. Dos, la consistencia. Tienen que esas heces ser de menor consistencia, líquidas prácticamente. Y tres, que sean un corto tiempo, si hablamos de deposiciones agudas, diarrea agudas o crónicas, en un lapso de más tiempo. Agudas cuando es antes de los 14 días y crónicas cuando es mayor a los 14 días, a las 4 semanas o al mes prácticamente. La etiología, distintos tipos de etiología. Puede ser producto de algún germen infecciosa o producto de algún fármaco no infecciosa o algún otro problema que puede haber, algún otro trastorno.
Hay algunas diarreas que son asociadas a viajes, la diarrea del viajero. Hay otras que por el mecanismo se diferencian, secretorias, inflamatorias, osmóticas. Por el grupo etario, las diarreas del anciano o del adulto, las diarreas del niño. Las diarreas que se adquieren en la comunidad o una diarrea que se adquiere el germen a nivel del hospital. Todos estos son variantes de las deposiciones. Muy bien. ¿Hay una infección sistémica, infección local o hay una diarrea por intoxicación? Las infecciones sistémicas, ahí está la salmonelosis. Ay, qué rico, doctor, me fui a comer un pollo a la brasa, pero creo que algo me cayó mal. Sí, esa crema probablemente está contaminada, no han lavado bien el huevo donde han hecho la mayonesa o alguna de esas cremas y les ha generado esa bacteria, la salmonela. Y eso le produce diarreas. Ah, doctor, he tenido un problema de intoxicación o una infección sistémica. Infección local, doctor. Ah, has tenido un problema con respecto al campylobacter o el rotavirus. Eso mayormente se ve en niños, que primero le da diarreas y después pasa un resfrío, el rotavirus. Doctor, ¿y por intoxicación? Ah, el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, el Clostridium botulinum. Todos esos componentes ayudan o pasan este tipo de problemas. A ver, espérate. ¿Se ve? Ya no se ve el compartido. Ilse, ¿se puede apreciar? Sí, sí, se ve. Muy bien. Porque mi batería ya se está agotando. Muy bien, todo esto comprende las diarreas. Todo esto y las diarreas. Doctor, ¿qué se realiza cuando hay una diarrea? Lo mejor sería un coprocultivo. ¿Qué es el coprocultivo? Se manda a cultivar esas deposiciones para poder ver cuál es el germen que se ha asociado a esas diarreas. Ah, ya. ¿El germen para qué, doctor? Para poder darle un tratamiento adecuado. Si le damos un tratamiento adecuado, vamos a poder tratar bien a ese problemita de la bacteria, ¿no? O ese virus o algo que le está molestando al paciente. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer, doctor? Se hace el coprocultivo con un antibiograma. Se lo estudia a esas heces para poder apreciar qué es lo que está molestando. Muy bien, y de ahí se da un tratamiento. Ya cuando yo hago ese coprocultivo voy a decir, ah, no, esta diarrea lo está ocasionando una Escherichia coli. Esta diarrea lo está ocasionando un Clostridium perfringens. Y ya yo le doy tratamiento para eso. Como conclusiones de toda la exposición, ¿qué? Pueden las bacterias, los virus y los parásitos causar infecciones gastrointestinales. Todos los agentes pueden causar infecciones. La contaminación fecal del agua de bebida y los alimentos es la principal fuente. ¿Por qué más dan diarrea? Por contaminación, por no tener una buena higiene. Entonces, mejorando la higiene, vamos a disminuir las diarreas. La mayoría de las infecciones tiene una evolución aguda, o sea, la mayoría de las infecciones o las diarreas son de pronóstico rápido, no son las crónicas. El diagnóstico de certeza es siempre que identifiquemos el microorganismo. El coprocultivo es lo mejor que deberíamos ver para poder tener con certeza el tipo de microorganismo que se analiza. Y bueno, eso sería todo por esta clase, Dilcy. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, Dilcia. Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Yo te voy a mandar estas diapositivas al grupo y nos vemos el próximo sábado. ¿Está bien? Sí, gracias. Listo, Dilcia, Muchas cuídate. gracias. Nos vemos. Hasta Luego. mañana. Hasta el otro sábado. Y hasta el otro sábado. Chao. Nos vemos. Chao, doctor.